Bueno, buenas tardes. Vamos a desarrollar este último capítulo que quedó pendiente. Parte de él ya lo habíamos empezado a tocar. ¿Ok? En el tema de análisis de semilla, prácticamente las reglas y normativas están determinadas por dos instituciones internacionales ambas. Una de ellas es la Asociación de Analistas Oficiales de Semilla, con sus siglas en inglés AOSA, y la otra es la ISTA, que es la International Seed Testing Association, la Asociación Internacional de también Evaluadores de Semilla, ¿no? Son prácticamente términos muy similares, muy análogos entre ellos. La diferencia básicamente entre una y otra, la ISTA es tal cual lo dice, tiene un alcance más internacional para prácticamente abarcar América, Europa, Asia, todos los países, mientras que la OSA su alcance es muy continental y básicamente Canadá, Estados Unidos, México. Cada una de ellas tiene sus reglas que son publicadas de manera frecuente. Cualquier modificación se alcanzan en estas reglas que determina la OSA o que determina la ISTA. Ahora, entendiendo de que los países que integran la ISTA también están conformados por los tres que mencioné hace un momento, Canadá, Estados Unidos y México, pues no es que existan mayores diferencias entre una y otra. De alguna manera, la presencia de estos académicos de estos tres países dentro de la ISTA, pues hacen de que exista un enunciado bastante similar en cuanto a estas reglas. Las diferencias mayores entre una y otra, entre la publicación de la OSA y la ISTA, tiene que ver con los cultivos que están involucrados. Mientras que la ISTA tiene un mayor alcance en términos de cultivos, es decir, tiene un abanico de cultivos mucho mayor. En el caso de la OSA, básicamente tiene aquellos cultivos de importancia para, nuevamente repito, esos tres países que ya mencioné anteriormente. No suelen ser contradictorias las normas de una y de otra institución. Eh, a nivel país, nosotros nos guiamos, aun cuando estoy diciendo de que son muy similares, pero nos guiamos formalmente por las reglas de la ISTA. En estas reglas de la ISTA, lo que se presenta es el ABC para todo lo que es el tema de análisis, que lo que busca, entre otros, es determinar la calidad de las semillas, y dentro de estos aspectos de calidad hablamos de lo que es la pureza, que puede ser la forma física, la pureza genética, la viabilidad o el vigor. Particularmente importantes para la normativa nacional el tema de pureza y el tema de viabilidad. En lo que se refiere al muestreo, pues desde ahí se está estableciendo las pautas que se requieren respecto a las cantidades y a los procedimientos, las cantidades de semilla que deben de tomarse y los procedimientos que deben de seguirse dependiendo de los almacenes o los envases en los que se tengan almacenada la semilla. Repito, básicamente hay que hacer un seguimiento de lo que ya está estipulado. La determinación de la pureza, en lo que se refiere a la pureza física, básicamente se refiere a la determinación de contaminantes en un lote de semilla, contaminantes que podemos visualizarlos, ¿no? Se refiere a la presencia de materia diferente a la propia semilla, fragmentos de tejido vegetal, fragmentos de semillas partidas, eventualmente algún material inorgánico, una pequeña gravilla o algo por el estilo, eventualmente otras semillas que pudieran haberse contaminado. Todo ese material diferente a la semilla propiamente dicha o la semilla pura es lo que determina el porcentaje de pureza física. Uno hace una separación de todos esos contaminantes, de aquel que corresponde a la semilla pura, y por una proporcionalidad determina porcentajes de semilla pura y semilla eh, o de contaminantes.
La pureza genética no es algo que sea normalmente analizado, por lo menos no ahora. ¿Por qué? Porque básicamente nos respaldamos en los programas de certificación de semillas. Ya hemos estado hablando en las sesiones anteriores de que existe un programa de certificación de semillas, existe una normativa a nivel nacional, existe una autoridad de semillas que es la que vela por todo el procedimiento de producción de semilla. Entonces, este programa de certificación de semillas en alguna medida nos da el nivel de confiabilidad respecto a la calidad genética de ese material, porque está velando desde la semilla genética propiamente dicha y todos los incrementos posteriores que van a darse para la semilla básica, la semilla registrada o la semilla certificada propiamente dicha. No obstante, en algún momento, sobre todo en el pasado, se recurrían a algunos métodos químicos, de análisis químicos, para poder corroborar la calidad genética de un lote de semillas que había sido producido. De todos ellos, el que más solía utilizar era el de la determinación de la composición proteica, la electroforesis de proteínas. De hecho, cada cultivar de un cultivo diferente tiene un patrón característico de distribución proteico. Entonces se hacía este análisis y en función a esa distribución proteico uno podía corroborar la veracidad de que estaba con el cultivar correcto y no con un cultivar equivocado. ¿Ok? Vuelvo a repetir, no suele hacerse esto, es un método relativamente más complejo, más tedioso si se quiere. Más recientemente se ha puesto a disposición, aun cuando tampoco es que sea frecuente hacerlo, las pruebas de ADN, ¿no? Definitivamente una corrida de ADN va a permitir diferenciar un cultivar A de un cultivar E de dos lotes de semilla que han estado producidos. Insisto, las pruebas genéticas básicamente en nuestro país no se realizan y nos respaldamos en la confiabilidad de los programas de certificación de semillas para tener la certeza de que estamos con el cultivar correcto. En lo que se refiere a la prueba de viabilidad, pues se establece la posibilidad de trabajar con una prueba rápida, que es una prueba química de tinción, de cambio de coloración frente a un reactivo, que es el 2,3,5 cloruro de tetrasolio. Lo que se hace es se pela la semilla o se corta la semilla, se hace una tinción con este compuesto, se espera un tiempo determinado y se espera que se genere un cambio de coloración. Cuando ese cambio de coloración se da a un tono de color rojo, pues es un indicador de la que semilla está viable. Mientras más intenso sea ese color, pues me está hablando de una mejor o de mayor viabilidad de la semilla. Cuando no hay ese cambio de color y la semilla se queda de color tal cual como era, que suelen ser colores claros, beige o blancos, pues sencillamente eso significa de que la semilla no es viable. ¿Cuál es la razón de estos cambios de color cuando se hace esta tinción? Es que este producto, que comúnmente se le refiere como tetrasolio, va a cambiar su forma química en presencia de una enzima. De tetrasolio se va a convertir a trifenilformasán, que es el que característicamente da la coloración roja a la semilla. Y esto es posible o esto ocurre cuando está presente una enzima que es la deshidrogenasa. Y esta enzima es un indicador de la actividad de los mitocondrios. Si los mitocondrios están activos, pues hay deshidrogenasa y va a haber formación de trifenilformasán. Si los mitocondrios están activos, significa de que la semilla está respirando, está en plena actividad metabólica. Cuando eso no ocurre, la semilla se queda incolora, no cambia de color de su color normal, ¿no? Lo que están viendo en la imagen es hacia el lado izquierdo una semilla coloreada completamente en la superficie y hacia el lado derecho una semilla que tiene una zona coloreada, pero una buena parte de ella también está de color blanco o de color claro. Aquí un poco más de lo mismo. eh, En la parte superior tienen semillas que están bastante bien coloreadas. En la parte inferior no necesariamente es lo mismo, ¿no? En la parte inferior se ven zonas
blanquecinas en mayor o menor proporción. Vean ustedes esto aquí, vean estos matices más claros de tonos blanquecinos, o en esta parte que es la parte del picotilo de las semillas, también está de tonos más blanquecinos. Ojo que en el caso de las semillas, por ejemplo, de las monocotiledonias, donde básicamente se tiene un endospermo muy desarrollado, que sería todo esto, el endospermo no cambia de color, ¿ok? El endospermo es un tejido reservante, básicamente. Ese no tiene esa reacción con el reactivo aplicado. El embrión, habíamos dicho que básicamente es este segmento de aquí o esta porción de aquí. En el caso de las leguminosas, los cotiledones son parte del embrión, eso también lo dijimos. Y en el caso de las monocotiledonas, este que estoy señalando, esta parte que está periférica, es el único cotiledón de la gramínea. Y este de aquí es el eje embrionario. ¿Ok? La otra prueba que se realiza, y esta es la normalmente exigida para que aparezca en los envases al momento de poner a disposición del público las semillas, es el dato de la prueba de germinación. Normalmente se trabajan con 4 muestras o 4 repeticiones. Suele ser como referencia una cantidad de 100 semillas de cada repetición. Esas 100 semillas pueden convertirse en 50, en 30, en 40, dependiendo o del tamaño de la semilla o de la disponibilidad de la misma. Se hace en distintas condiciones, en los clásicos materiales de placas Petri, pero se puede hacer en bandejas de plástico, se puede hacer en papel filtro o un papel especial, que es un papel para germinación, que es muy parecido a los papeles filtro. Una exigencia en esta prueba de germinación es que los resultados de las 4 repeticiones tienen que ser bastante uniformes. No, este es un papel especial para poder hacer la prueba de germinación. Las semillas se ponen en filas, se hace una suerte de un rollo con el papel y se pone en posición vertical de tal forma de que se tenga una germinación media parecida a la que podría ocurrir en un lugar de siembra, donde se va a tener un crecimiento longitudinal, la parte aérea se va a ir para arriba y la raíz va a crecer hacia abajo. Eh, Estas son las placas Petris convencionales. Se tiene que desinfectar todo este material cuando se utiliza. Se puede trabajar con fungicidas comerciales a falta de ellos. Eventualmente la utilización hasta de lejía puede servir para desinfectar las placas Petri. Cuando se quieren hacer y tener resultados más precisos, se recomiendan hacer conteos cada 8 horas, lo cual significa hacer conteos 3 veces al día. Cuando la radícula ya tenga un tamaño de 5 milímetros, se da como una semilla germinada. Les decía hace un momento que las diferencias entre las repeticiones, en principio, no debe ser mayor de 10%, es decir, debe ser menor de 10%. Y tiene que ser mucho menor a 10% mientras más alto sea el porcentaje de germinación que quiero reportar. Es decir, si es que yo quiero reportar 96%, el máximo de tolerancia entre repetición y repetición ya no va a ser el 10% de acá arriba, sino va a ser 5%. ¿Ok? Entonces, mientras más alto sea el porcentaje que yo quiero reportar como promedio de las 4 repeticiones, el valor máximo tolerado tiende a disminuir. Y ese valor se eleva cuando tenemos menores niveles de germinación a reportar. Los conteos se tienen que hacer, o por lo menos llevar registro de tales desde el primer día en que ocurre la germinación. Y cuando por ya 2 días consecutivos, normalmente se establece que si es que ya no aparece ninguna semilla germinada, como en esta parte de acá del 6 y el día 6 y 7, y ya no hay germinación, se puede dar por concluida la germinación. Eso cuando no tengo referencias de los tiempos de germinación. Cuando sí los tengo y están establecidos en estas reglas de la ISTA, pues la ISTA también te dice, oye, tu tiempo de evaluación es de 7 días, es de 8 días, es de 12 días. Y ese es el tiempo que uno tiene que evaluar, lo que está establecido por la ISTA.
Esta data de germinación me sirve para calcular uno de los indicadores, si no el indicador más relevante de esta prueba de viabilidad, la germinabilidad o como se le decía en el pasado, el porcentaje de germinación. Eh, Esta germinabilidad lo que me va a decir es cuántas semillas de un total germinaron y se expresará en un porcentaje. ¿Ok? En el pasado se hablaba de un término que se conocía con nombre de energía germinativa, que no es exactamente ya germinación, sino que hace alusión a la capacidad de qué tan rápido puede germinar la semilla. Como dicen algunos, la fuerza con que la semilla puede germinar. Y esta energía germinativa hacía o establecía un enunciado en el cual se decía que cuando los dos tercios de las semillas germinan en un tercio del tiempo, esa semilla tenía buena energía germinativa. Es decir, si lo que quería decir es que si la mayor cantidad de semillas germina en muy poco tiempo, ese es un buen lote de semilla. En este caso, dos tercios de a ver si sacamos promedio a estos cuatro valores de acá abajo. Pues para no hacernos mucho problema, vamos a suponer que haya sido 99% o 98%, ¿ok? Dos tercios de 98 de 99 serían 66 a grosso modo, ¿no? Entonces, si en un tercio del tiempo germinan dos tercios de la semilla, un tercio del tiempo, un tercio de 6 serían 2, ¿ok? Si en 2 días consecutivos germinan 66 semillas, esa semilla tiene una buena energía germinativa. En este caso, eso es superado altamente, ¿no? Acá con un solo día tenemos que germinaron 73 y el límite era 66, el límite mínimo era 66, ¿no? 66 es dos tercios de 99. En 2 días consecutivos tenemos 88. De hecho, esta califica para decir que tiene una alta energía germinativa. Ese término, que era un término general para todos los casos, para todas las especies, pues ahora se ha convertido en un criterio también de evaluación muy importante luego del porcentaje de germinación. Y, por ejemplo, en esta gráfica se puede visualizar parte de lo que sería esa energía germinativa o las diferencias que podrían mostrar lotes en lo que energía germinativa. Si es que ustedes tienen dos lotes de semillas de la misma especie y del mismo cultivar, y si ustedes pudieran haber eh, graficado cómo iban apareciendo de manera acumulada las semillas, es decir, lo que salía si en el día uno salía uno, graficaban uno, si en el día 2 germinaban dos, graficaban la sumatoria, es decir, tres, el acumulado se iba graficando. Ustedes observan en esta curva que en el acumulado mucho más rápido ocurrió en el lote A. Si bien es cierto, en los dos lotes se llegó a un nivel máximo de germinación, pues en el lote A ese nivel máximo se alcanzó mucho más rápido que en el lote B. Si ustedes pudieran ver esta data, estas curvas de germinación, no les quedaría otra decisión que escoger el lote A. ¿Ok? Y tendrían que decir y aceptar que ese lote A es un lote con mayor energía germinativa, de acuerdo a lo que estábamos hablando hace un instante, o como más suele utilizarse en estos tiempos, el lote A es un lote de semilla con mayor vigor. El término de energía germinativa ahora se equipara con el término de vigor de semilla. Entonces, vuelvo a repetir, ese lote A tiene mayor vigor que el lote B, a pesar que los dos pudieran tener el mismo porcentaje final de germinación. Entonces, me interesa tener esa información tanto del porcentaje final de germinación como el de el vigor, algún indicador del vigor de la semilla. En el pasado era la energía germinativa, pues ahora, repito, se habla de vigor. ¿Qué es el vigor? Vuelvo a repetir algunas palabras dichas anteriormente. Es la fuerza con que tiene la semilla para germinar a pesar de las condiciones. Es decir, una semilla va a germinar bien aun cuando las condiciones no sean las mejores.
Una expresión de esa energía germinativa ahora está dada por el tiempo medio de germinación. Eh, es el segundo indicador importante en los análisis de semilla y como lo dice ahí el recuadro, expresa el tiempo promedio que toma para la máxima germinación de un lote de semillas que haya sido sembrado. Este tiempo medio de germinación, pues me va a decir cuál es ese promedio que toma para todo un lote de semillas el lograr alcanzar la germinación. De hecho, mientras menor sea ese tiempo medio, mayor es la calidad de la semilla en términos de vigor. Esta es una gráfica que no suele hacerse o no debe de hacerse. No se estilan a hacer gráficas de columnas o de barras para representar la germinación de una semilla. Más bien lo que se recomienda hacer es hacer una curva como la que se tiene ahí, donde uno va graficando según cómo van saliendo las semillas. ¿Correcto? Este es un conteo individual, es decir, en la curva de acá. Este es un conteo acumulado. Se va graficando las semillas, la sumatoria de las semillas según cómo van saliendo los días. Estamos hablando de que, si regresamos acá, pues para una curva sale de graficar 3. El siguiente punto sería 3 más 76, 79. El otro punto sería 79 más 14. 80 y 93 y así vamos sumando y si es que yo voy graficando la sumatoria me va a salir una gráfica como esta. Estoy graficando la sumatoria de las semillas que sale cada día. Pero si es que yo primero grafico el 3, después grafico el número 76, después grafico el número 14, después grafico el 1, 1, 1, voy a tener una curva como esta. ¿Ok? Y en esta curva lo que se va a poder visualizar y la ventaja de esta curva o de esta gráfica es que uno puede visualizar el famoso T50. El T50 es medio parecido al tiempo medio de germinación, pero con este caso te dicen cuál es el tiempo requerido para que germine el 50% de las semillas. Eso es lo que te dice el T50, el tiempo requerido para que germine el T50. También es un indicador, repito, del vigor de la semilla. Ya es el autor el que decide alguna variabilidad respecto a este criterio de T50. Puedo hablar yo de un T75 para referirme a cuánto es el tiempo para que germine el 75% de las semillas, o puedo hablar de un T80 para referirme a cuál es el tiempo requerido para que germine el 80% de la semilla. Y en este caso, ese T50 se calcula siguiendo esta fórmula donde n es el número total de semillas germinadas, ¿ok? Y si yo tengo, por decir, 90 semillas germinadas y el T50 es el tiempo en que germina el 50%, si el total de semillas germinadas es 45, perdón, es 90, el T50 es 45 semillas. O sea, la mitad de las semillas germinadas es 45. En mi cuadro de evaluaciones, tendría que encontrar dónde se encuentra ese 45. Y ese 45 se encuentra entre este día, entre estos dos días. ¿Ok? No tengo el dato exacto de cuál es dónde ocurrió 45, que es la mitad de las semillas germinadas, pero estoy seguro que ocurrió entre el día 1 y el día 2. Y eso es lo que dice la fórmula. TJ y TI, donde NI es menor que N2, N sobre 2 y N2 es mayor que N sobre J, lo que le está diciendo. O sea, acá N2 es 45 y ustedes tienen que determinar una lectura o una medición que sea menor a 45 y una lectura que sea mayor a 45. Y los días que correspondan son los que grafican o los que utilizan en esa fórmula.
Una semilla de alto vigor es una semilla que emerge rápidamente, uniformemente y en un alto porcentaje. Este es un concepto que para muchos es mucho más completo que el de porcentaje de germinación. Esta gráfica la vimos ya antes, en las primeras clases, donde se tenía pruebas de germinación en el invernadero y en laboratorio, y habíamos visto que en laboratorio normalmente eran más altos los porcentajes, en invernadero disminuían. En ambos tipos de semilla, acá arriba es mandarina Cleopatra, les dije que es un patrón que se usa en el país para cítricos, semilla para hacer patrones de cítricos. Ahora, y otra semilla que también se está utilizando o empezando a utilizar en el país es el citrumelo swingle, también para fines de patrón, ¿no? Eh, ¿Y por qué es que en el laboratorio es más alto el porcentaje o son más altos? Pues en el momento que hicimos esta clase, pues ustedes dijeron porque en el laboratorio las condiciones son mejores, son más controladas. Entonces, si es que nosotros todavía tuviéramos una gráfica de campo, podríamos ver de que de repente en esa gráfica de campo donde tuviéramos laboratorio, invernadero y campo, los datos de campo serían más bajos que 80 todavía, porque campo tiene menos condiciones que invernadero, y invernadero tiene menos condiciones que laboratorio, condiciones menos controladas. Mientras más diferencias existan entre estos datos, significa de que la semilla tiene menos vigor. Mientras más parecidos sean estos datos, significa de que la semilla tiene más vigor. Vuelvo a repetir, el vigor permite un porcentaje de germinación a pesar de las condiciones. Es decir, una semilla con muy buen vigor, a pesar de que en el invernadero no se tienen condiciones tan controladas como laboratorio, podría darme valores mucho más parecidos a los de laboratorio. Este es otro cuadro que vimos también anteriormente cuando hablábamos de lo que es esto priming o tratamiento osmótico, donde se hacen comparaciones en laboratorio y en campo. Y cuando se hace el tratamiento, este signo más significaba que se le había hecho el tratamiento osmótico a la semilla. Pues cuando se le hacía el tratamiento osmótico en laboratorio no había diferencias. 98 sin tratamiento y 98 con tratamiento. Pero cuando eso se llevaba a campo, las diferencias se notaban. 70% de 98% se cayó a 70, ¿ok? Y aquí de 98 se cayó a 82. Aquí los valores eran similares, sin tratamiento osmótico, con tratamiento osmótico, pero ya en campo, las diferencias debidas al tratamiento osmótico permitieron tener una semilla con mayores condiciones para germinar, 82%, casi 83% contra 70 o 71%. Por eso se dice que los tratamientos osmóticos son tratamientos que vigorizan la semilla, mejoran la posibilidad de la semilla a pesar de las condiciones. Las semillas, desde que alcanzan su madurez fisiológica, alcanzan su máximo vigor. Gradualmente, las semillas van perdiendo vigor. ¿Cuáles son esas causas que explican la pérdida de vigor de un lote de semillas? El primero de ellos se conoce con el nombre de envejecimiento fisiológico. ¿Qué cosa es el envejecimiento fisiológico? Pues es un conjunto de cambios degenerativos, irreversibles, que empiezan gradualmente desde que se alcanzó la madurez fisiológica. Ya habíamos hablado en algún momento del concepto de madurez. Madurez fisiológica es alcanzar la plenitud de algo. Entonces, cuando ya la semilla alcanzó la plenitud de su condición fisiológica como semilla, pues lo que viene después va a ser cambios conducentes a la senescencia. En algunas semillas esos cambios van a ser más lentos, probablemente en las ortodoxas. En otras semillas esos cambios van a ser más rápidos, probablemente en las recalcitrantes. Pero los cambios empiezan a darse, independientemente de la velocidad, esos cambios empiezan a darse, ¿correcto?
y la consecuencia de esos cambios gradualmente se va expresando en una pérdida de capacidad de la semilla, de las membranas celulares, para retener solutos y se van perdiendo solutos del citoplasma hacia el exterior. ¿Qué solutos? Pues todos los que se los puedan ocurrir. Se van a perder azúcares, se van a perder electrolitos, se van a perder aminoácidos, se van a perder ácidos orgánicos, todo lo que está dentro de la composición del citoplasma se va a ir y que están como solutos se van a ir perdiendo porque esas membranas celulares van perdiendo esa capacidad de retener. Y la segunda causa es el daño por imbibición. El daño por imbibición es un daño generado por una hidratación muy rápida de la semilla. Si bien es cierto, hemos mencionado que es necesario que la semilla recupere humedad y que se hidrate, ese proceso debe de ser gradual. Cuando la semilla se hidrata muy rápidamente y eso puede ocurrir cuando la barrera natural de la semilla se ha dañado, me estoy refiriendo a las cubiertas. Si las cubiertas se han dañado, si las cubiertas se han rajado, ya no existe la barrera natural de la semilla y el medio. Y ahora ese proceso de imbibición va a ser muy violento. Y cuando eso ocurre, cuando ese proceso de imbibición es muy violento, lo que va a hacer o lo que va a generar es daño a nivel de las células que pueden llevar inclusive a la muerte celular por esa violenta hidratación de la semilla. Nuevamente, la consecuencia de este daño a las células, sobre todo a las más periféricas, a las que están justo debajo de las cubiertas de la semilla, es la misma que en el envejecimiento fisiológico, una mayor pérdida de solutos. Dicho de otra manera, los solutos son parte de las reservas de la semilla. Entonces, en la medida que la semilla vaya perdiendo solutos, va perdiendo las reservas que son las que requiere para poder germinar de la mejor forma posible. No es algo que se exija en nuestra normativa, pero ya existen pruebas de vigor que son posibles realizar. La más conocida eh, y la más usada en otros lugares, no aquí, es la prueba del deterioro controlado. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a intentar inducir un proceso de envejecimiento en la semilla. Y para inducir un proceso de envejecimiento de la semilla van a hacer todo lo contrario a lo que hicieron para guardar la semilla. Cuando ustedes o cuando hablamos de almacenamiento de semillas, mencionamos que había que reducirle la humedad a la semilla, hablamos de que había que reducir la temperatura a la semilla y en la medida que consigue estas dos cosas, mi semilla podía mantenerse por mayor tiempo durante ese periodo de almacenamiento. Yo podía alargar su periodo de vida, su periodo de conservación. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo contrario. Vamos a hidratar la semilla, la vamos a humedecer y la vamos a someter a altas temperaturas. ¿Cuántos son altas temperaturas? Las que se han evaluado para este tipo de pruebas son temperaturas que oscilan entre los 32 hasta los 38 grados centígrados. Una semilla hidratada sometida en ese rango de temperaturas se espera que se incremente el metabolismo, que se acelere el metabolismo. Vuelvo a repetir, todo lo contrario a lo que indicamos para efectos de un buen almacenaje. En el buen almacenaje queríamos que se reduzca su metabolismo, ahora queremos que se acelere su metabolismo. Y ese metabolismo acelerado es una expresión que va a llevar a un mayor envejecimiento de la semilla. Cuando se tiene o cuando se consigue esto después de haber sometido la semilla por unos 2, 3, 4 días, no más de eso, a estas condiciones, esa semilla se somete a una prueba de germinación. ¿Ok? Entonces, el deterioro controlado consiste en someter a la semilla durante 2, 3, 4 días a condiciones de alta humedad, semilla hidratada y alta temperatura, 32, 38 grados centígrados,
y después de ese tiempo en el que he esperado acelerar el metabolismo, intensificar el metabolismo de la semilla, yo la retiro de esas condiciones y ahora le realizo una prueba de germinación a ver cómo le va a esa semilla después de eso. Con una semilla que no haya sido tratada de esa forma, hago la comparación, es decir, hago un análisis de germinación con una semilla normal y hago un análisis de germinación con la semilla sometida a este deterioro controlado y comparo resultados. En la medida de que esos resultados sean muy parecidos, significa de que mi semilla tiene buen vigor. En la medida de que esos resultados sean muy diferentes, significa de que mi semilla tiene poco vigor. Si ustedes cogen una semilla, la que sea, y cada día, día por día, empiezan a hacerle una prueba de germinación, día por día, cada 2 días, cada 3 días, empiezan a hacerle una prueba de germinación para ver cómo va cambiando su valor de germinación conforme pasa el tiempo. Y eso es lo que se espera graficar en esta imagen, germinación versus tiempo. Tendrían una curva como esa. Ustedes tendrían que, al principio, que van tomando cada 2 días, cada 3 días y la van llevando al análisis de germinación, oye, los valores se mantienen constantes. Se mantienen constantes, se mantienen constantes, se mantienen constantes hasta un punto en que empieza una inflexión de la curva. Y luego de esa inflexión de la curva hay una caída muy brusca en el porcentaje de germinación. Esta curva es igual para una semilla recalcitrante que para una semilla ortodoxa. La diferencia que habría entre las dos básicamente está en la escala del tiempo. En el caso de las semillas ortodoxas, pues aquí estaríamos hablando de muchos meses, años tal vez. En el caso de una semilla recalcitrante estaríamos hablando de semanas o días eventualmente. Pero la forma y la tendencia de la curva van a ser muy parecidas. Vuelvo a repetir, las diferencias entre un tipo y otro tipo de semillas, recalcitrantes y ortodoxas, es la escala del tiempo. Una escala del tiempo mucho más prolongada, mucho más extendida, que puede llegar a años, y de menor cuantía la escala semanas, meses en las semillas recalcitrantes. Si yo tengo y he dicho que la semilla alcanza su máximo vigor cuando alcanza su madurez fisiológica, se supone que una semilla recién cosechada es una semilla que está con su máximo vigor. Si yo tengo una semilla recién cosechada y la someto a una prueba de deterioro, una semilla que eventualmente corresponda a este punto 1 y la someto a un deterioro controlado, esa semilla tiene tan alto vigor que a pesar de que yo la someto a un deterioro y la vuelvo a evaluar haciéndole otra prueba de germinación, lo más probable es que se mantenga ese porcentaje de germinación. Pero si al revés, tengo una semilla que dentro de esta curva corresponde al punto 2 y a esta que corresponde al punto 2 porque ya tiene tiempo de haber sido cosechada probablemente. Ahora la someto y le hago una prueba de deterioro controlado. Lo que voy a hacer es empujarla al abismo. Eso es una analogía, obviamente, ¿no? Y cuando yo vuelva a repetirle la prueba de germinación, ese dato de germinación va a ser muy bajo. Por eso les dije hace un momento, cuando yo comparo los resultados de porcentaje de germinación de una semilla con deterioro controlado y con un lote que no ha sido sometida a ese deterioro, si no hay mayores diferencias, 1 contra 2, quiere decir que ese lote está ubicado en 1. Pero si hago lo mismo y hay diferencias entre
los resultados del análisis después del deterioro con los resultados del análisis antes del deterioro, quiere decir que ese lote estuvo en el punto 2. De ahí la explicación de haber afirmado, si no hay diferencias al comparar los porcentajes de germinación antes y después del deterioro controlado, la semilla tiene buen vigor. Punto 1. Si hay diferencias, la semilla no tiene tan buen vigor. Una semilla ubicada en el punto 2, esta es una semilla que ya está muy cerca del punto de inflexión. ¿Ok? Entonces, aun cuando nosotros no tengamos esta curva que hace un momento mencioné que que sería deseable que pudiéramos verla, ¿no? Al momento de tomar una decisión, esta de acá. Yo le dije, si ustedes tuvieran que tomar una decisión, deberían de escoger el lote A. Pero como ustedes no ven eso, y de acuerdo a lo que acabo de estar afirmando ahora, una forma de poder tomar un criterio es, oye, escoge la semilla que en el envase me dé la fecha más reciente. Aquel lote que tenga la fecha más reciente de procesamiento, ese es el que voy a escoger. El otro nivel o la otra prueba es la prueba de la conductividad eléctrica. Esta gráfica la acabamos de ver hace un instante. Yo les dije, oye, esta semilla está coloreada en toda la superficie, esta semilla se ha quedado blanca, ¿no? No sé si percataron ustedes, si se percataron hace un momento, pero lo que hay en esta escala graficado es salinidad, conductividad eléctrica. Claro, concentraciones muy pequeñas. No estamos hablando de decisiemens, que es lo que se mide en suelos. Acá estamos hablando de microsiemens. Son cantidades muy, muy, muy pequeñitas. Pero lo cierto es que cuando yo tengo una semilla con más vigor, esta que está más coloreada, los valores de conductividad eléctrica son mucho más bajos. Cuando tengo una semilla con poco vigor, los valores de conductividad eléctrica aumentan. 100 contra más o menos 200, el doble. ¿Por qué esto? Por lo que habíamos dicho. Oye, en cualquiera de las dos causas del bajo vigor, se liberan al exterior de la semilla, al exterior de la célula y por tanto al exterior de la semilla, solutos. Aminoácidos, azúcares, electrolitos, ácidos orgánicos, pigmentos, todo lo que puede haber en el citoplasma. Entonces, cuando ustedes tienen una semilla con bajo vigor y la ponen en un recipiente con algo de volumen líquido, con agua destilada, pues sencillamente esos solutos se van a ir a esa solución donde está inmersa la semilla y en ese momento la conductividad eléctrica se eleva. Para que tengan una idea aproximada, se ha desarrollado un prototipo, por lo menos hasta ahí sé que ha ocurrido, no sé si eso haya avanzado a más. Si todos ustedes han visto las bandejas esas para hacer almácigos, esas bandejas almacigueras que tienen celdas. Imagínense eso, pero en un tamaño mucho más pequeñito, ¿ok? Como para almacenar solamente unos 20 mililitros, 25 mililitros, 50 mililitros como máximo. En cada una de esas celdas se colocan semillas y en la parte inferior de la celda se colocan electrodos para medir la conductividad eléctrica. Y de esa manera yo tengo un mapeo de todas las semillas colocadas en una bandeja con muchas de esas celdas. Y la idea de este prototipo es hacer un mapeo y una determinación de la conductividad eléctrica de las semillas de un lote y saber cómo anda o cómo está su conductividad eléctrica. En eso consiste esta prueba de conductividad eléctrica, que repito, está a nivel todavía más experimental comparado con la prueba del deterioro controlado. De hecho, siendo la pérdida de vigor algo que ocurre desde que la semilla alcanzó su madurez fisiológica, esta pérdida de vigor puede ocurrir
a nivel de la planta madre, porque en la planta madre la semilla alcanzó su madurez fisiológica. Entonces, tan pronto la alcanza, oye, en ese tiempito que esa semilla está ahí todavía, puede empezar a perder vigor. Luego de esto viene la cosecha. Oye, durante la cosecha también puede empezar a perder vigor. Luego viene el procesamiento. También el procesamiento puede empezar a perder vigor o puede seguir perdiendo vigor. Y finalmente va a estar en un tiempo bastante más prolongado en un almacén. En cualquiera de estas cuatro etapas, la semilla va a ir perdiendo vigor. En el caso del envejecimiento fisiológico, comparado con el daño por imbibición, el envejecimiento fisiológico suele estar asociado a aquellos momentos donde la semilla está por más tiempo. Es decir, oye, de repente la semilla alcanzó su madurez fisiológica en la planta y madre y yo no me di cuenta y pasaron varios días. Y de hecho en el almacenamiento van a pasar varios días, si no semanas, si no meses. Entonces, es a nivel de la planta madre y a nivel del almacenamiento donde suele ocurrir en mayor proporción el envejecimiento fisiológico. Envejecimiento fisiológico está vinculado a tiempo. La cosecha no demanda tiempo. Yo no me voy a pasar cosechando días, ¿no? Hoy un campo lo cosecho en unas cuantas horas. El procesamiento, pues lo mismo, tampoco me demanda días, es un tiempo muy corto. Más bien, en la cosecha y en el proceso, en el procesamiento, estamos más propensos a generar algún tipo de daño mecánico a la semilla, tipo de daño que puede repercutir en la integridad de la cubierta de la semilla. Entonces, cuando hablamos de daño por imbibición, está más vinculado al momento de la cosecha y al momento del procesamiento de la semilla. Son los momentos donde más cuidado tenemos que tener relacionado con la posibilidad de generar algún daño a la cubierta que se traduzca en lo que hemos mencionado por daño por imbibición. Hasta ahí lo que teníamos para cerrar la primera parte del curso. Hasta ahí tenemos nuestro primer parcial, ¿ok? Y luego de esto continuaremos con la segunda parte del curso, que es la de propagación asexual. Ok, muchachos, que les vaya bien en su parcial. Hasta luego.